Durante la Revolución Industrial surge la necesidad de transformar los alimentos para que puedan llegar a la población que se concentraba en las ciudades y que no tenía acceso directo a determinados productos. Esto, unido al ritmo trepidante de las grandes urbes, hace que surjan los zumos comerciales. Al zumo recién exprimido y envasado se le aplicaban procesos como la pasteurización para poder conservar sus propiedades. El zumo de naranja ya podía llegar a cualquier parte. Nos lo cuenta San. No hay nada mejor que empezar cada día con un zumo de naranja. Así que dos opciones, o exprimirlas en casa o que alguien lo haga por nosotros. Así que cada día directamente del campo 1 millón de naranjas como estas entran ahí dentro donde se les va a sacar todo el jugo para que nunca nos falte zumo de naranja. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, this is it, boys, this is war. What are we waiting for? Why don't we break the rules already anymore? And the calm that she called up. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe. José Francisco, veo naranjos, veo cajas por todos lados, gente para arriba y para abajo. ¿Qué está pasando aquí? Para hacer un zumo de naranja necesitamos las mejores naranjas del Valle del Guadalquivir. ¿Qué diferencia hay entre naranja de mesa y naranja de zumo? Realmente todas las naranjas dan zumo, pero nosotros utilizamos esta naranja. Esta naranja es de la variedad Valencia Latte. Valencia Latte. Valencia Latte es la variedad de naranja más tardía del año, tal como indica su nombre, pues late significa tarde en inglés, aunque no es originaria de la Comunidad Valenciana. Estas naranjas son muy importantes a nivel mundial y su principal característica es su elevada cantidad de zumo. Las principales características de esta naranja es que tiene un alto contenido en azúcares, una baja acidez y un alto rendimiento en zumo. O sea, que dé mucho zumo esta naranja, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de naranjas, todo el mundo piensa en Valencia y en Levante, pero estamos en el Valle del Guadalquivir, ¿no? Exactamente. Tenemos unas tierras muy fértiles, pluviometría perfecta para el cultivo de las naranjas. Que llueve bastante. Que llueve bastante y además tenemos una diferencia térmica entre la noche y el día, que eso hace que tanto exteriormente como interiormente la naranja coja su madurez perfecta. Como puedes ver, la naranja se coge toda manualmente. Una a una. Una a una. ¿Y cómo se sabe que está la naranja ya a punto para ser recogida? ¿Por el color, que esté todo naranja? Realmente cuando nosotros vemos que está virando ya la naranja... Cuando dices que está virando, ¿a qué te refieres? Cuando está pasando el color verde al color naranja. O sea, que muchas veces el ver un poco verde la naranja por fuera no es sinónimo de nada. No, es sinónimo. ¿Y cuántas naranjas hacen falta para llenar una botella de zumo como esta? 2 kilos de naranja para este litro de zumo. A no ser que sean naranjas como esta, que con 2 ya nos apañamos, ¿no? Estamos hablando de peso, no de unidades de naranja. ¿Y esas naranjas que estamos cogiendo ahora mismo, qué tiempo tardan en llegar a la fábrica? Pues estas hoy mismo tienen que llegar a la fábrica para ser exprimidas. Lo primero que se hace es el pesaje del camión, después descargamos. ¿Al día cuántos kilos pueden entrar de naranjas? Aproximadamente unos 1.250.000 kilos. ¿Cada día entran? Cada día. Y una vez pesadas las naranjas, ¿a dónde vamos? Se va directamente a la línea de lavado y a continuación directamente a exprimido. Ya están cayendo las naranjas en la línea de lavado. Viene por una cinta, cae a la lavadora y en la lavadora lo que se hace es una limpieza. Le echáis agua a presión, ¿no? Sí, por si tiene algún resto de barro, algo que pueda del tener. Campo, ¿no? Del campo. ¿Y esos rodillos están ahí girando debajo de la naranja para qué es? Si se ha colado alguna hoja del campo, alguna piedra y cae a la tolva inferior. Por aquí, por esta cinta, se sube al elevador de Cangilones y ese elevador entra ya a la sala de extracción
en el interior de fábrica. Oye, pero estoy viendo yo allí que está como entrando unas naranjitas para ese lado. ¿A dónde van allí? Oye, acércate y lo ves tú mismo. ¿Se puede? Se puede. ¿Qué tal? Muy buena. Oye, ¿toda esa naranja que está entrando desde fuera aquí dentro, para qué es? Sí, está en el laboratorio de recesión de materia prima. Tomamos una muestra de 25 kilos de cada camión que recibimos en la planta. Le miramos el contenido en zumo que tiene, el rendimiento. Nosotros exprimimos la muestra. Y veis un poco el porcentaje de zumo que tiene cada naranja. Varía mucho en función de la variedad de la fruta, pero una media de un 45% de rendimiento. Casi la mitad, ¿no?, de la naranja. Aproximadamente, sí. Hay dos parámetros importantes en el zumo. Uno de ellos sería el porcentaje de azúcar. Ponéis ahí una muestra de zumo Efectivamente. y miráis qué azúcar tiene, ¿no? 11,5. 11,5. 11,5. Y tendría que estar entre 11 y 12. Efectivamente. Pues justo, ¿no? Está bien. Miramos también el porcentaje de ácido cítrico. ¿De acidez? De acidez de zumo. ¿Entre qué porcentaje tendría que estar de acidez? En torno a 0,7, 0,8 sería lo ideal. Ya hemos comprobado que la naranja está en perfecto estado, se puede utilizar Sí. para el zumo. Pasamos a un segundo lavado para quitar cualquier resto que quedara del primer lavado. Aquí tenemos los rodillos con pelo de caballo, ¿Con pelo de caballo? porque no daña el exterior de la naranja, deja todos los aceites esenciales, deja toda la naranja impoluta. La mesa de destrío se desechan, bien sea porque están reventadas o bien sea porque tienen alguna marca. Pues aquí lo que está ocurriendo es que la estamos seleccionando por tamaños. A través de la máquina tiene unos rodillos y deja unos huecos. Y según el tamaño se cuela o no se cuela Correcto. por los huecos. Estos son los tres tamaños. Pequeña, hasta 5 centímetros, mediano, hasta 8 centímetros y grande, hasta 11 centímetros. Pues ahora a lo que realmente sirve esta fábrica, a exprimir el zumo de naranja. Lo hacemos en estas máquinas que son unas exprimidoras industriales. Como las de casa, pero muy grandes. Versión industrial que hay para tamaño grande, otras extractoras son para tamaño mediano y otras extractoras son para tamaño pequeño. Oye, pues vamos a verlo directamente con un ejemplo. Esto es lo que está dentro de la máquina. La naranja entraría por este canal, aquí habría un canal, se posicionaría, va bajando, apretaría la naranja, la cortaría con el cortador superior y con el cortador inferior. En la parte interior pasaría todo el zumo con la pulpa y toda la piel saldría por fuera. La cáscara y la pulpa desechable se cargan en camiones para alimentación animal. Quiero saber cuánto tiempo tardo yo en exprimir 1 kilo de naranjas. A ver si le gano la máquina. Bueno, vale, como quieras. Si quieres te cronometro. La última naranja ya. A ver. 2 minutos. 13. Oye, no ha estado mal, pero Oye, nuestras 1 kilo de máquinas, naranjas en 2 minutos. nuestras máquinas son capaces de hacer 60 kilos al minuto. 60 kilos. Bueno, continuamos con el proceso del zumo de naranja recién exprimido, ¿no, Manuel? Sí, hola, encantado. Pues mira, estamos ahora en la fase de separación de la pulpa del zumo. Aquí lo que está entrando es todo el zumo que viene de la parte de exprimido. Es como el colador doméstico de una casa, pero en plan industrial, y está perforado y por presión sale hacia el exterior, y la pulpa lo que está saliendo es hacia el exterior por otro conducto. ¿Y para qué se aprovecha la pulpa? Pues porque ahora mismo estamos haciendo un zumo sin pulpa y cuando fabricamos un zumo con pulpa se lo añadimos. ¿Y a la gente que le gusta más, con pulpa o sin pulpa? La mayoría lo prefieren sin pulpa. Y el zumo ya está cayendo aquí y continúa su camino. Correcto. Ahora se está recogiendo a través de la tubería que viene a ese depósito, que es un depósito pulmón, que es para regular la entrada y salida del zumo
para que no tomen aire las tuberías. O sea, lo que hace es que siempre haya zumo en las tuberías y no haya nada de aire. Correcto, pueda circular perfectamente hasta el pasteurizador. Nos encontramos en estos momentos en la sala de pasteurización. Por todas esas tuberías está circulando zumo de naranja. Lo primero que hacemos es subirle la temperatura hasta 120 grados. ¿Y el calor no perjudica lo que es el zumo, no lo altera? No, para nada. Solamente sirve para matar todos los microorganismos y poderlo conservar para que no tenga ningún problema y se altere la calidad. Estos serían los tubos por dentro y están envueltos por una camisa por donde circula el agua. Y por los agujeritos pequeños ahí iría el zumo. Correcto. Como un baño María, digamos. Como un baño María. Y en el mismo equipo, a la vez lo enfriamos con el mismo proceso, nada más que en vez de utilizar agua caliente, lo que utilizamos es agua glicolada a -4 grados. ¿Con agua qué has dicho? Glicolada. Agua glicolada. El agua glicolada es una mezcla de agua y glicol, un anticongelante. Se utiliza para prevenir la formación de hielo en el circuito, ya que gracias al glicol el agua no se congela por debajo de los 0 grados centígrados y así puede circular por los tubos a muy baja temperatura, enfriando lo que se encuentra a su alrededor. A través de las tuberías lo pasaríamos al almacenamiento de los macrotanques. La palabra lo dice macro porque son de 4 millones de litros cada macrotanque. Ya se queda el zumo de naranja pasteurizado y preparado para ser envasado, ¿no? A 4 grados de temperatura para su posterior envasado. Don't tell 'em I'll be round this. Don't tell 'em, you ain't eat. Don't tell 'em, don't tell 'em, you ain't eat. You ain't even gotta tell 'em, don't tell 'em, don't tell 'em, don't tell 'em. Ya tenemos el zumo de naranja exprimido en los macrotanques, ¿no? Sí, y ahora imagino que habrá que envasarlo, ¿no? Correcto, pero primero hay que fabricar el envase. Partimos de una preforma, lo que hacemos es meterlo en la sopladora, que lo que hace ahora arriba es calentarlo, y con los moldes que tiene la propia sopladora se le mete aire a 40 kilos de presión, se expande, choca contra las paredes del molde, se forma el envase y se queda ya la botella. Pues vamos a llenarlo, ¿no? De zumo. Vamos a llenarlo. Entramos en la línea de llenado, que la primera estación es esterilizar la botella para que no tenga ningún problema de contaminación. Aquí tenemos la fase de llenado. Oye, una pregunta, ¿y el zumo dentro de este envase no le afecta el envase al zumo? Para nada, es un plástico totalmente alimentario. ¿Y ahí dentro qué ningún está problema. haciendo? Y ahí dentro lo que estamos haciendo es poniéndole una tapa de aluminio. Ah, la típica tapita que va en la botella. En la Correcto, tapa. para que no pierda la esterilidad del envase. Si esta tapa la viéramos levantada, señal de que estaría mal el producto. Y ahora le ponemos el tapón. Aquí lo que hacemos es ponerle la etiqueta. ¿Y en ese túnel para qué entra? Para aplicarle calor a la etiqueta y se amolde al envase. Till the morning, the sun is high, so I pass behind. Ya está totalmente terminado y tiene una vida útil de unos 9 meses. 9 meses, pero esto no es zumo recién exprimido. Pero está pasteurizado y no va a perder ninguna de las características de su calidad. 9 meses, ¿no? 9 meses. Pues yo creo que a este, por ejemplo, no le hace falta esperar tanto. Venga. Porque de tú y yo vamos a tomárnoslo mientras vemos el resumen de cómo se ha hecho este zumo de naranja recién exprimido, ¿no? Correcto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues venga, vamos a dar paso al resumen. Muy bien. Las naranjas se recogen una a una y de forma manual. Casi la mitad de esta fruta es zumo. A esta fábrica de Córdoba llegan cada día más de 1 millón de kilos de naranjas. Pero antes de convertirlas en zumo, hay que limpiarlas y comprobar que tienen el azúcar y la acidez adecuada. Ya en la zona de extracción se les da un segundo lavado y se retiran aquellas que están dañadas. El siguiente paso es separarlas por tamaños, pequeñas, medianas y grandes.
Todas estas exprimidoras industriales son las encargadas de sacar el mayor jugo posible a las naranjas. Llega el momento de separar la pulpa. Para ello se ayudan de este cilindro, que es como un colador gigante. Ya con la pulpa quitada, el zumo se manda a pasteurizar. El zumo pasteurizado se almacena en estos macrotanques a 4 grados de temperatura. Se esteriliza el envase, se llena y listo para ocupar un sitio en nuestra nevera.